Bueno, Listo, ya está grabando, así que ya pueden comenzar. bueno, Gracias, Iván. bueno, no sé, Fernando, si vos querés introducir. Estamos al tanto igualmente por la comunicación interna que tuvimos en la veterinaria, así que no mucho más para la introducción. Adelante nomás. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Entiendo que estos encuentros generalmente los hacen como parte de la comunicación de la veterinaria. Eh, el objetivo de este encuentro es presentar un poco la cirugía de mínima invasión, cuáles son los procedimientos bueno, que se pueden realizar y cuáles son las indicaciones. Digamos, no quiero dejar de mencionar un poco cuáles son los orígenes de este tipo de cirugía y dar un dato que es, desde el punto de vista veterinario, muy importante y que es un dato que generalmente se pierde. La primera cirugía laparoscópica que se realizó en un modelo canino. Es un dato que generalmente está perdido, que no está generalmente en los libros, y la cirugía laparoscópica, tal como la entendemos hoy, comenzó en un modelo canino. Comenzó en 1901, cuando... Lauri, perdón, ¿vas a ¿Sí? presentar? ¿Ya vas a presentar? ¿No estoy presentando? No, tenés que compartir la pantalla. Ay, caramba. Bueno, a ver. Pero te juro que pensé que tenía la pantalla compartida. A ver ahí. ¿Ahí? Sí, ponelo. Ahí está, perfecto. Ahí Ahí va. sale. Bueno, esa era la diapositiva entonces. Les decía que comenzó con un modelo canino donde un investigador, un médico, Kelling, en 1901, hace muchísimo tiempo. Nosotros pensamos quizás que es algo de nuestro tiempo, que es algo que hace poco empezó y sin embargo tiene muchos años, los inicios de la cirugía laparoscópica. En este año, en 1901, este investigador logró insuflar aire estéril dentro de la cavidad abdominal de un perro, generando lo que se llama un espacio con aire que se llama neoperitoneo, que es lo que permite posteriormente comenzar a perfeccionar o a avanzar sobre las técnicas de cirugía laparoscópica. Eh, entonces, esto que, digamos, que empezó en un modelo canino, ya más de un siglo, ya pasaron más de 100 años, ¿no? Eh, Tiene esta lógica de crear un espacio en la cavidad abdominal, que ese espacio es generado a través de la insuflación en ese momento de aire. Hoy usamos dióxido de carbono, perdón, y tiene la lógica de ver mejor, o sea, la generación de ese espacio permite la visualización de los órganos, se produce como un domo, la cavidad se infla. Esto permite que los órganos se separen de la pared, se permiten visualizarlo. Y es una cirugía que permite de esta manera realizar intervenciones con un máximo de detalle. Los órganos, se permite la visualización de los órganos con muchísimo detalle, pero con menos invasión. O sea, tenemos más detalle, podemos mirar mejor, acercarnos mejor, pero lo realizamos digamos, con menos invasión del paciente, lo que permite reducir el dolor, acelerar la recuperación postquirúrgica y además en muchos casos cuando hacemos una exploración, hacemos diagnósticos más precisos, eh, disminuyendo entonces los riesgos y disminuyendo también el tiempo de recuperación postquirúrgica. Entonces, es una historia que comienza en realidad con un animal, con un perro, se perfecciona en humanos
alcanza el máximo de perfección en humanos y regresa a veterinaria, digamos, posteriormente, porque ya veterinaria lo toma del avance de la cirugía humana. Si hablamos de cirugía de mínima invasión, cirugía laparoscópica, todos tenemos una idea de lo que es la cirugía laparoscópica, o nos hacemos en la cabeza una idea de lo que es la cirugía laparoscópica y tenemos una idea bastante clara, porque asociamos, a pesar, digamos, de no conocer el detalle técnico, de no conocer o no estar informados de cómo se realiza, sí lo asociamos a determinadas características de este tipo de cirugía. Lo asociamos a menos dolor posoperatorio, la asociamos a menos impacto estético y la asociamos a una vuelta a casa mucho más pronto. Esto no hace falta ser cirujano para entender el valor clínico de esto, que lo vemos luego con la evolución clínica del paciente. Y les voy a contar algo que, si bien es anecdótico, dibuja muy bien o presenta muy bien la comparación entre lo que es una cirugía quirúrgica abierta y una cirugía laparoscópica. Y lo traigo a esta comparación digamos, para ser bien gráfico. Dos cirugías de la misma patología, una apendicectomía, una apendicitis aguda. Yo tuve una apendicitis aguda en el año 1997, en el cual se hizo una incisión quirúrgica abierta, encima se hacía en forma atravesada la cirugía, con lo cual las capas musculares se iban abriendo, generaba mucho dolor. Y el resultado fue que tuve un tiempo de internación de 5 días y me costó bastante recuperarme en el sentido de que tenía mucho dolor. 30 años después, uno de mis hijos tiene la misma patología, una apendicitis aguda. Pero las condiciones habían cambiado totalmente. Ya, digamos, la cirugía laparoscópica en humanos era una técnica quirúrgica totalmente habitual. El resultado, yo les decía, 5 días de internación, mi hijo tuvo menos de 24 horas de internación. ¿Sí? Se redujo sustancialmente el tiempo de internación. La magnitud de las heridas quirúrgicas, él tuvo 2 heridas quirúrgicas muy pequeñas, de 5 milímetros, y una que quedó oculta dentro del ombligo, de la cicatriz umbilical. Y digamos, el dolor fue mucho menos fuerte que el dolor que tenía yo. Él pudo volver a su actividad habitual a las 48 horas post cirugía. Entonces, todos sabemos de estos beneficios, todos sabemos de cuál es la diferencia, y los dueños de nuestros pacientes, las familias de nuestros pacientes, conocen. Bueno, ¿cuándo comenzamos a hacer cirugía de mínima invasión? Comenzamos hace unos 10 años atrás. Nosotros estamos ubicados en el centro de la provincia de Buenos Aires y estamos ubicados en Tandil, y nuestra zona de influencia es todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Esta primera cirugía, nuestro primer paciente, fue una ovariectomía laparoscópica. La paciente se llamaba Charito. ¿Sí? Es esa paciente que está ahí, y la realizamos el 16 de enero de 2016, o sea, hace exactamente 10 años. ¿Quién es el equipo que en este momento está trabajando en cirugía laparoscópica? Bueno, el doctor Pablo Nehamkin, que
recién estaba hablando, quizás los que se conectaron más tarde no lo escucharon. Pablo es anestesiólogo, hace anestesiología ya hace, ¿cuántos años, Pablo? ¿Más de 10 años? ¿15? Sí, más de 15. Más de 15 años. Más de 15 años. Él es, es médico veterinario, tiene un doctorado en ciencia animal con orientación en farmacología y además es investigador asistente de CONICET. Él se enoja cuando digo, pero bueno, él, es muy conocido, es disertante en varios cursos de posgrado. Milagros Morán es nuestra ayudante. Ella es la más joven de todos y quizás la que más capacidad va a adquirir en cirugía laparoscópica, porque esta cirugía, como van a ver más adelante, es una cirugía que está muy relacionada con unas habilidades que para los jóvenes son casi innatas. ¿Sí? Para los que somos más grandes nos cuesta adquirir esas habilidades. Entre la mano y lo que estamos viendo en el monitor. Y para los jóvenes es mucho más sencillo. Bueno, y ellos dos me acompañan y juntos hacemos entonces el servicio de cirugía de mínima invasión. ¿Cuáles son las cirugías que se pueden realizar? Las más desarrolladas es la ovariectomía y la ovarioesterectomía, es la más difundida. Hoy muchos de los centros alrededor del mundo tienen incorporado este tipo de cirugía. También se pueden realizar piómetras e hidrómetras, ¿sí? En los cuales se comienza por una vía laparoscópica y sobre el final se puede aumentar el tamaño de uno de los puertos para extraer el útero si es muy voluminoso. Animales criptórquidos que tienen retenidos testículos en cavidad abdominal, gestión de estómago, las gastropexias, biopsias, cirugías exploratorias, cirugías de vesícula biliar, adrenalectomía, o sea, hay un montón de procedimientos laparoscópicos que se pueden realizar. Y dentro de lo que es toracoscopía, o sea, ya nos vamos al tórax, del mismo modo podemos hacer exploración. Una de las cirugías que más hacemos en tórax es la pericardiectomía, colocaciones de drenaje, algún tipo de neoplasias. Las neoplasias son más difíciles de extraer por las dimensiones y por los cuidados que hay que tener para no sembrar, pero cuando tienen determinadas localizaciones y determinado un tamaño cual puede ser abordado por esta vía, también. Y vamos ahora a algunos ejemplos, como para ver algunos ejemplos de cirugías de mínima invasión, que es lo que podemos hacer. Una de ellas es la ovariectomía laparoscópica, como les decía, y esto es para todas las cirugías de mínima invasión. Las cirugías se realizan con una cámara, se coloca una endocámara dentro del cuerpo, dentro de una cavidad, y eso genera una visualización muy magnificada de todos los tejidos, con lo cual se convierte en una cirugía de mucha precisión. La cámara y el instrumental que se ingresa dentro de las cavidades corporales se ingresan a través de puertos que no superan los 5 milímetros. O sea, son realmente incisiones súper pequeñas. A través de esas incisiones ingresan
los instrumentos que van a variar de acuerdo al tipo de cirugía. Por ejemplo, en la bariectomía laparoscópica simplemente se realiza con 2 puertos y hay otros tipos de cirugías que necesitan 3 a 4 puertos. Esto es variable de acuerdo al abordaje. Esto, digamos, el hecho de realizar la cirugía con incisiones más pequeñas lleva a una recuperación más rápida porque hay menor manipulación de los tejidos y por lo tanto una recuperación mucho más rápida. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a, o sea, cuáles son los factores que inciden tanto en la recuperación. Disminuye también el dolor a incisiones más pequeñas, disminuye mucho más el dolor posoperatorio digamos, en lo que es la fase aguda inmediata de la cirugía. Y además, por el tipo de cirugía, es una cirugía que prácticamente no tiene sangrado durante el procedimiento quirúrgico, porque los vasos sanguíneos se van sellando, se hace la hemostasia durante el procedimiento. Por lo tanto, prácticamente el paciente no tiene sangrado. ¿Cómo se realiza? Estábamos hablando recién que incorporábamos una cámara a través de unos puertos de 5 milímetros y una de las diferencias más importantes entre una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica es que necesita de un instrumental específico. Necesita, por un lado, de la cámara, que es este módulo que estamos viendo arriba, ¿sí? La cámara necesita de un aparato que es el insuflador. Como les decía, la cirugía laparoscópica comenzó, digamos, el camino a partir de haber podido insuflar aire dentro de la cavidad. Este es un insuflador en el cual podemos setear la presión que va a tener la cavidad abdominal, el flujo de entrada y el flujo de entrada también del CO2. Esto tiene un filtro, esto que están viendo acá es un filtro, que ese filtro hace que el CO2 que está entrando en la cavidad del paciente esté estéril. Entonces, por un lado tenemos una cámara, un insuflador que permite, que nos genera un espacio dentro de la cavidad, y ahora nos está faltando para poder hacer una visualización, es tener luz. O sea que también vamos a tener una otra que va a ser la fuente de luz. Y esta fuente de luz lo que da, en el caso de este equipamiento, da 2 tipos de luz. Por un lado, la luz convencional y por otro lado, una luz de fluorescencia. ¿Sí? Entonces, todos estos segmentos constituyen lo que es el equipo de la torre de la laparoscopía. A esto se suma una unidad bueno, que es aparte, que es para realizar el sellado de los vasos sanguíneos, la hemostasia. Y como les decía, esta característica tan especial que tiene esta cirugía, que es que no visualizamos, no tocamos los órganos del paciente, ya no tocamos más. Simplemente los vemos a monitor y los tocamos a través del instrumental, ¿sí? Es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje mucho más larga que la curva de aprendizaje de la cirugía convencional, eh, pero para los más jóvenes esa curva de aprendizaje seguramente no es como la curva de los más viejos, que tuvieron que desaprender todo lo que aprendieron durante la vida para volver a aprender
quirúrgica totalmente distinta. Bien, les decía que esto que les decía es prácticamente común a todas las cirugías abdominales. La insuflación solamente se utiliza para hacernos lugar en la cavidad abdominal. Y en el caso de la ovariectomía laparoscópica se puede realizar con 2 puertos. En un puerto se introduce la endocámara a través del trocar, y en el otro se introduce el instrumental específico, que puede ser una pinza, un grasper, o puede ser también la unidad. Característica de los trócares, ¿para qué le ponemos los trócares? Los trócares se ponen porque tienen una válvula que no permite que se escape el CO2 durante la cirugía. Bien, entonces acá ya tenemos casi todo armado, en donde está el trócar, que se introduce entonces dentro del paciente, la cámara con la óptica, que es esto. No sé si sale la flechita, Fernando, no sé si está. Sí, sale la flechita. Bien, bárbaro. Bueno, fíjense que acá está la óptica. Este es el cable de la fuente de luz, fíjense que es verde, y eso es lo que está conectado a la fuente de luz. ¿Me voy explicando bien? Sí, perfecto, doctora. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esa fuente de luz se conecta a la cámara, que está un poco más atrás, más la óptica, y con eso ya se puede ingresar a la cavidad abdominal del paciente, y ahora sí vamos a visualizar a través del monitor, ¿sí? En este monitor, por ejemplo, nos está dando una imagen, bueno, está muy atrás, pero acá se puede ver la imagen del hígado, y este es el diafragma. No sé si se alcanza a ver, está como muy lejos también el monitor en esta imagen, pero eso es lo que va a ver el cirujano. Ya no va a ver los órganos, ¿sí? Sino que va a ver los órganos dentro de la cavidad magnificados, ¿sí? Bien, y en la ovariectomía laparoscópica es un procedimiento sumamente seguro, eh, muy estandarizado, tiene diferentes pasos en los cuales se localiza el ovario, em, se sujeta a la cavidad abdominal, y luego se procede ya a sellar y cortar el pedículo, ¿sí? Esto se realiza en los 2 ovarios. No sé si se alcanza a ver bien, fíjense la magnificación de la tenemos el riñón, ahí está el pedículo, por aquí arriba estaba el punto blanco, ahora lo perdimos. Pero básicamente lo que se hace es, con esta unidad de selladora de vasos sanguíneos, se sellan los vasos, se va cortando, y una vez que se liberó todo, que se liberaron de ambos lados los 2 ovarios. No sé si está corriendo bien el video. Sí, se ve bien, doctora. Bien, perfecto. Bueno, una vez que se liberan, ¿sí? Corta y va liberando. Se extraen los ovarios por estas 2 incisiones. Acá quedaron las 2 incisiones, ¿sí? Que son milimétricas, 5 milímetros mide cada una, y ahí están los ovarios extraídos. Esta era una perrita, era un schnauzer gigante. Fíjense el tamaño de las incisiones para el tamaño del paciente, ¿no? Esta cirugía es segura y se puede realizar
en todos los tamaños de pacientes no hay impedimento, pero es mucho más notorio cuando son pacientes más grandes porque el impacto visual de ver un puerto tan chiquito se visualiza más en el paciente más grande. Obviamente, como toda cirugía, puede tener algún, digamos, algunas cuestiones que algunas veces que algo nos ha salido mal, no nos ha salido bien, perdón, hemos tenido algún inconveniente, inconvenientes que que pueden ocurrir. El principal es cuando se ingresa con el trocar en pacientes que tienen el vaso muy aumentado de tamaño, a veces se puede tocar el vaso con el trocar y hemos tenido, o sea, en 10 años digamos, no tengo bien contabilidad de pacientes hemos operado para castración, pero en estos 10 años hemos tenido solamente 2 episodios en los cuales hemos tocado el vaso, se ha producido una hemorragia, pero no es nada que, digamos, no es una indicación tampoco para convertir la cirugía tradicional, se espera que coagule, se lo ayuda a coagular con los equipos de electrocauterización, y se sigue avanzando. ¿Sí? Y después porque hay que contar, digamos, lo que salió y algunas cosas que salieron mal, ¿no? Y otra cosa que nos salió mal cuando recién empezábamos es que nos quedamos sin CO2. Era justamente el perrito de una de las cirujanas del equipo. No chequeamos bien el CO2, la cantidad que nos quedaba en el tanque y bueno, y para cuando quisimos ir al segundo ovario nos habíamos quedado sin CO2. Pero bueno, son cosas que pasan durante la curva de aprendizaje, pero en 10 años, dos problemas con el vaso, no, digamos, no es significativo. Bien, ¿cuál es digamos, les decía que desde el punto de vista de los beneficios para el paciente, se daban beneficios a nivel metabólico y de secreción de marcadores, de biomarcadores de estrés oxidativo. Este es un artículo que salió, es bastante nuevito, de junio de 2025, en el cual tiene un diseño experimental en el cual se abordó 60 perritos sanos, en el cual se hizo la comparación entre una cirugía abierta versus cirugía laparoscópica. Y se evaluó marcadores de estrés oxidativo y de inflamación. Y el estudio concluye que ambas técnicas son seguras, son bien toleradas, no tienen complicaciones, no tienen en ninguno de los dos casos de rescate, pero marca, y lo que es muy importante, es que tenemos marcadores significativamente más altos de estrés inflamatorio y oxidativo y glucemias más elevadas, ¿sí? En la técnica abierta, ¿sí? O sea que la laparoscopía genera cambios leves y transitorios en los marcadores, ¿sí? Superóxido de dismutasa, catalasa, mieloperoxidasa. Son cambios leves y transitorios, en cambio son más altos y perduran más en el tiempo estos marcadores de estrés oxidativo en la cirugía abierta. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Que tenemos menor trauma tisular, un menor impacto metabólico y eso redunda en una recuperación más rápida para el paciente. Y desde el punto de vista del dolor también es significativo, digamos, la reducción del dolor, a pesar de que ninguno de los dos casos necesitaron tratamientos de rescate para el dolor. Bien, otro ejemplo, cirugías toracoscópicas. Acá usamos exactamente el mismo instrumental, pero no es necesario insuflar aire dentro de la cavidad torácica. La cavidad torácica, a diferencia de la cavidad abdominal, es una cavidad rígida.
Por lo tanto, podemos insuflar algo de CO2, pero va a ser poco lo que se insufla. Nosotros no usamos prácticamente, no, o sea, no usamos la insuflación. Hay algunas técnicas que lo describen, pero es muy poco porque no se va a agrandar por más que la insuflemos. Sí hay algunas técnicas que eso, digamos, ya depende más del equipo de anestesiología, en el cual se puede hacer una intubación selectiva y generar un colapso del pulmón derecho o del izquierdo según lo que sea necesario. Y otra de las diferencias, como acá ya no necesitamos las válvulas para que salga el aire, sino que más bien que ingrese algo del aire del exterior y que se pierda la presión negativa, nos ayuda los pulmones y que nos permita ver dentro de la cavidad. Se usan unos trocares que son, perdón, ¿qué pasó acá? Se me volvió para atrás. A ver ahí. Sí, está bien. Ahí no sé si está pasando. Sí, sí, está pasando. Bien, ahí vemos el trócar, esto que está acá, es el que está puesto en esta posición, por debajo del sifoides, ¿sí? Ahí está ingresando. Y posteriormente al ingreso ya se prepara para ingresar la óptica. Ahí viene la óptica con la luz y ya se empieza a visualizar en el monitor. Al principio está un poco empañado por las diferencias de temperatura, pero ya después se equilibran las temperaturas y ahí se puede visualizar pulmón, la pleura, corazón. Y uno de los procedimientos que, digamos, que más hacemos es la pericardiectomía por toracoscopía. Generalmente son pacientes que vienen, digamos, con acúmulo de líquido dentro de del líquido pericardio, con colectas pericárdicas, taponamientos, que pueden ser por distintas causas, idiopáticas o tumorales. Y lo que hacemos es una ventana pericárdica y la hacemos con estos tres puertos, uno en posición subsifoidea y los otros dos a ambos lados del tórax, ¿sí? Para ingresar la cámara y en triangulación eh, los dos instrumentos. Ahí lo que estamos viendo es un pericardio generando una ventana. Y posteriormente, una vez que ese pericardio ya se terminó la resección, fíjense que es bastante amplia la ventana, no es una ventanita, es una ventana amplia, el pericardio se retira por uno de los puertos. ¿Sí? Bien, este es un paciente bastante reciente, se llama Benji, y fíjense, acá tenemos la cicatriz sifoidea, acá están las otras dos cicatrices, acá a cada lado del tórax, ¿sí? Y esto es la recuperación quirúrgica inmediata, ¿sí? Se despiertan de la anestesia, salen caminando y este, es ambulatorio, ni siquiera le hacemos internación. Se van a... Bien que, bueno, nosotros vivimos en una ciudad chiquita en donde ante una emergencia pueden llegar enseguida, pero no hemos tenido complicaciones. Es un procedimiento que lo hacemos ambulatorio. Las primeras cirugías los internábamos, pero ya después no fue necesario. Es muy importante que el paciente obviamente llegue estabilizado a este procedimiento quirúrgico, ¿no?
Eh, también es otro video, ¿sí? En donde vemos la formación de la ventana pericárdica. Son ventanas que miden dependiendo obviamente del tamaño del paciente, pero son muy generosas, no son ventanas chiquitas. Obviamente no es no retiramos gran parte del pericardio, pero sí es una ventana grande. Esto es un resumen de procedimientos toracoscópicos que habíamos realizado con un corte hasta el 2021, que lo publicamos en un congreso. Y como pueden ver, fíjense que la mayoría de los procedimientos se realizaron en perros, solo gatos, muchas diagnósticas, y una lobectomía asistida. Asistida quiere decir que en el último momento se grande para poder retirar un adenocarcinoma masivo papilar de pulmón. Y fíjense que tenemos mucha eh, en los cuales los hemangios a la derecha fueron muy numerosos, quizás más frecuentes, y el taponamiento idiopático. Bien, otro procedimiento que podemos hacer es biopsias, por ejemplo, biopsias de hígado. Este es el ejemplo, este perrito se llamaba Chicho. Obviamente este perrito no sé, es impresionante, no tenía hígado, ahí se ve la atrofia marcada y la fibrosis del hígado. Ahí lo que están viendo es el procedimiento para tomar una biopsia hepática, en el cual va a costar bastante, porque está muy fibroso el hígado, muy duro. Lo que están viendo ahí es acá la biliar, hígado y atrás tenemos el diafragma. Pero fíjense cómo se ve el detalle hasta de la vasculatura, ¿no? Bueno, vamos a adelantar un poquito. Bueno, ahí fíjense que ya tomó la biopsia y este es el escaso sangrado que hubo este paciente. Viene la inspección, estaba todo el hígado alterado. Y esta biopsia viene a reemplazar, este tipo de biopsia es suficiente para diagnóstico y viene a reemplazar lo que es la biopsia abierta, que muchas veces se pide para el diagnóstico final de la patología hepática. Se toman muestras para evaluación histopatológica y también para realizar enviar a medir cobre. Bien, otro de los procedimientos es la laparotomía exploratoria diagnóstica, cuando no es muy claro, bueno, en este caso sí era claro, pero bueno, lo puse de ejemplo, pero cuando no es muy claro el diagnóstico o cuando la invasión tumoral es muy grande y simplemente queremos tener una muestra. eh, Porque sabemos que no vamos a poder hacer una cirugía curativa, entonces necesitamos una muestra, pero fíjense, en este caso es un hemangiosarcoma, ¿sí? Con múltiples lesiones en el hígado. Y se puede hacer entonces todo el eh, diagnóstico de la enfermedad. Y ahora vamos a ver las otras eran todas lesiones metastásicas, las que veníamos viendo. El tumor primario que se encontraba en el vaso.
Así como podemos hacer las biopsias en cavidad y la exploración de la cavidad abdominal, también podemos hacer exploración de patologías en tórax. Y ahí lo que estamos haciendo es una exploración de tórax de este paciente. Fíjense, esto es totalmente alterado, esto es pulmón, totalmente alterado, ¿sí? Diafragma. Y ahí vemos las lesiones que abarcan prácticamente todos los lóbulos de pulmón. No me acuerdo si era derecho o izquierdo. Y este paciente, el diagnóstico, o sea, ya digamos lo que no teníamos el diagnóstico, pero ya obviamente esto en una radiografía se veían las alteraciones, se veían en las ecografías, y se realizó para hacer el diagnóstico definitivo. Era un linfoma angiocéntrico de células B reactivos con células T. Es una patología muy rara que se llama granulomatoide. ¿Sí? Es un tipo un subtipo de linfoma que va creciendo en la pared de los sanguíneos. Y esto solamente se puede diagnosticar con una biopsia, porque en una citología quizás se puede obtener material, pero es bastante confuso eh, para ver la localización, digamos, en la pared de la vasculatura. Sí o sí hay que hacer una biopsia, ¿sí? Bien, quisimos ponerles algunos ejemplos ¿para qué podemos usar este tipo de cirugía? ¿Cuál es el beneficio para el paciente? También el beneficio para el clínico derivante, porque no necesitan tanto cuidado posoperatorio y que no tienen tantas complicaciones posquirúrgicas. Sí, a lo que es la complicación posquirúrgica, quizás la más frecuente que hemos tenido han sido seromas, la formación de un seroma en alguno de los puertos, que también puede ser una complicación frecuente en cualquier tipo de cirugía abierta. Y en pacientes donde hacemos pericardiectomías, como muchos de ellos son pacientes digamos que están con un hemangiosarcoma, generalmente lo que se produce, no puse imagen, pero generalmente lo que se produce es una hemorragia que se visualiza como hematomas alrededor de todo el sitio, de todo el tórax. Son pacientes que están trombocitopénicos y que eso, bueno, las primeras horas aparece y después ya va revirtiendo en una evolución normal de un hematoma. Lleva el tiempo de evolución que es aproximadamente unos 10 días. Así que bueno, gracias. Espero que podamos construir juntos esta transición de, digamos, de lo que es la cirugía convencional hacia la mínima invasión, que en pocos años va a ser la cirugía más usada. Hoy todavía hay limitantes, digamos, de aprendizaje, limitantes por el costo del equipamiento, pero con evolucionar y en pocos años creo que va a ser la cirugía que va a estar el tipo de técnica quirúrgica va a estar más difundida. Lo que va pasando en humanos en una veterinaria y se está mucho más rápido de lo que se replicaba antes. Así que bueno, espero que nos veamos pronto y que comencemos a realizar juntos entre todos esta transición. Ok, doctora Laura, la verdad que ha sido un placer escucharla, un gusto conocerlos, a Pablo, a Milagros, y bueno, de hecho muy interesante y sobre todo muchísimas gracias. Ahora le doy la oportunidad a mis colegas y si quieren hacer alguna pregunta en particular.
Perdón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Yo Sergio? ¿Cómo andás? bien, por eso entré tarde hoy porque salí tarde de la veterinaria. Pero ¿por alguna razón se usa dióxido de carbono para insuflar el abdomen y no otro Porque- tipo de gas? sí, porque no es inflamable. ¿Sería por la cauterización que se hace, que se realiza? Exacto. Sí, Ah, sí, sí, bueno, es por. sí, tiene mucho sentido entonces. Sí, buena la pregunta. Sí, pero es esa la razón, sí. Es el gas que está, digamos, mundialmente se usa ese. Perfecto, muchas gracias. A vos. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá están preguntando el tema de los costos, Ah, Guillermo. costos, sí. También, Guillermo, ¿trabajás en Panda? Sí, es O- un Betty que labura en Panda conmigo. está bien. Sí, los costos, como pueden ver, los costos responden a que el instrumental, o sea, lo que se requiere para poner en marcha este tipo de cirugía, se requiere una torre, o sea, no es una cirugía que se resuelva con solamente una caja de instrumental quirúrgico, sino que necesita una torre, necesita elementos propios de lo que es la cirugía laparoscópica en cuanto a algunos descartables, y eso obviamente que eleva los costos. Sí. Sí, no tiene, es exactamente igual que en el humano, a ver, en el humano ya ahora no te preguntan, ¿querés hacerte una cirugía laparoscópica versus abierta? Porque prácticamente ya todos los procedimientos quirúrgicos son laparoscópicos, ¿sí? Es muy poco lo que ya se hace por cirugía abierta. Ahora la pregunta es cirugía laparoscópica versus cirugía robótica, ¿sí? Y bueno, sí, tienen diferencias y es digamos, porque las técnicas nuevas necesitan un tiempo para, como es para que los costos se abaraten. Acá, doctora Laura, también tenemos otra preguntita ahí en el chat. Y sí, vi, pero ahora la perdí la pregunta. A ver, acá. Ah, no, Cardiovet. No, vos sabés, en cuanto al tamaño del paciente, no, sí en cuanto a la configuración del tórax. Hola Javier, mucho gusto. En la configuración, eh, los pacientes que tienen el tórax más achatado son más difíciles de abordar que los pacientes que tienen un tórax más profundo. Este, el tórax más profundo hace que sea más fácil, pero es más que nada la conformación del tórax y no el tamaño. No sé si Pablo también quiere realizar algún tipo de aporte. Hola, ¿cómo andan? No, está bien, Lau. Si hay algo así específico, pero está bien atendida la pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, parece que no, doctora Laura. Parece que no. Parece que no. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Como le dije, le vuelvo a repetir, un placer escucharlos. Sin duda es algo sumamente muy interesante. Así que seguramente seguiremos en contacto para poder seguir aprendiendo un poco más de toda esta disciplina. Así que Está. bueno, muchísimas gracias y le mando un gran saludo y un gracias enorme, Nos vemos, bueno, nos vemos pronto. Este, seguramente. creo que sobre fin de mes ya vamos a tener instalada la torre. Va a quedar instalada fija en uno de los quirófanos. Así que seguramente nos vamos a estar viendo por allá. Un gusto, un placer. Bueno,
Que descansen y muy buenas noches para todos. Bueno, Muchas Un gracias. beso Hasta grande, luego. doctora. Que gracias. vaya muy bien. Chau. Adiós, Pablo. Chao, Milagros.